Como ustedes habrán podido ver en las dos exposiciones, tanto del doctor Custodio como del doctor San Martín, estos son pacientes muy complejos. Son muy complejos, aparentemente son fáciles de diagnosticar, pero no lo son, sobre todo en los estadios iniciales. Hay pacientes que se manejan extraordinariamente en forma social, y ustedes van a tener un cóctel con alguien y le dicen: hola, ¿cómo estás? ¿Qué dices? ¿Cómo está tu familia? ¿Todo bien? Sí, todo bien, ok. Ese puede ser un paciente que tiene demencia. Yo recuerdo como anécdota una paciente con estas características que te decía: ¿cómo estás? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo están tus hijos? ¿Todo bien por tu familia? Y tenía una demencia. Y era un tipo Alzheimer. Entonces, cuando los sobrinos de esta señora, yo les dije que tenía demencia, no me podían creer. Pues si me ha reconocido, ¿ha dicho tu nombre? Ah, no, ¿verdad? ¿Ha dicho cómo se llama tu esposa? No, ¿verdad? Y se manejan socialmente muy bien. Y entonces eso hace que además, en algunos casos, problemas de memoria y todo eso sean catalogados por las familias como si fueran propias del envejecimiento natural. Y eso conduce a que estos pacientes que tienen demencias tempranas no los diagnostiquemos nosotros. Los diagnostiquemos casi tardíamente muchas veces. Y lo peor del caso es que cuando hay una queja por otro problema con el médico primario, si él no está entrenado, se le va a pasar el diagnóstico. Y va a asumir lo que está asumiendo la familia, que simplemente es un problema de envejecimiento natural. Entonces, yo insisto mucho siempre con el entrenamiento que tenemos que tener nosotros con los médicos generales y con los internistas para la detección temprana de estos problemas, y ahí estoy plenamente de acuerdo con Nilton en que hay que tener test muy, pero muy simples. Y con eso les cuento una anécdota antes de entrar a la segunda parte. Recuerdo que un adulto mayor fue al consultorio con su familia por una serie de comorbilidades, porque como ustedes saben, los adultos mayores tienen entre 3 y 4 problemas cuando llegan a la consulta: hipertensos, dislipidémicos, con artrosis, etcétera, etcétera, así que no son diabéticos. Y test de reloj es un test sencillo, fácil, no consume tiempo, simplemente uno les dice: ¿sabe qué? Dibuje un reloj con todos los numeritos y ponga pues que son las 11:10, por decirlo. Este paciente hizo su redondela y puso el número 11, 2 puntos, 10. Entonces agarro y le digo: le he pedido lo otro. Sí, doctor, pero este es un reloj digital, me dijo. Y el paciente sí era demente, sí tenía demencia, pero esa fue su salida social. Su salida es eso. Entonces, cuando se le presionó para que hiciera lo otro, no pudo hacerlo. Entonces, obviamente estaba en la diferencia. Entonces, no es sencillo. El viejo profesor Subauste decía: no los dejen que los pasen por el aro, cuando quería él decir que no asumieran fácilmente las cosas que se hacían, que se decían, etcétera, etcétera. Recuerdo esa frase porque esa frase me ha enseñado mucho en la vida. Pero bien, vamos a esta parte de la sesión a dividirla en dos partes. Una va a ser primero las preguntas que ustedes quieran hacer, tanto al doctor San Martín como al doctor Custodio, y después en una segunda parte vamos a abrirla para comentarios, porque lo que no quisiera romper yo es que todas las preguntas que ustedes deban tener no las terminemos solucionando por cuestiones de tiempo. ¿Ok? Entonces, muy sencillo, levantamos la mano, una pregunta corta, las respuestas cortas en la medida que se pueda. ¿Ok? Vamos por esa etapa. Sí, doctor Varela. No, primero para felicitar el simposio. Creo que Nilton Custodio ha contribuido muchísimo a la medicina del adulto mayor con estos test validados, sobre todo para determinadas condiciones, ¿no? Y José Carlos nos ha presentado su experiencia. En el mundo existen más o menos alrededor de 50 millones de personas que tienen Alzheimer, ¿no? Según la OMS. Y justo ahora en mayo hubo un evento mundial de la Asamblea y declararon el Plan de Acción Mundial para el Alzheimer y cuál es la respuesta de la salud pública para los siguientes 8 años, porque la velocidad de incremento es muy alta, ¿no? Y ya hablan ahora de adaptabilidad, ¿no? Porque todos los tratamientos que se mencionan ahora
ninguno ha mostrado eficacia. Justo en el JACS de esta semana sale un artículo sobre prevención de Alzheimer y critican los tratamientos farmacológicos clásicos que no han conseguido prácticamente nada, porque cuando uno ve las series cambian los scores, pero no se traduce eso en funcionalidad. Y ahora hay todos los tratamientos moleculares, que ahora se puede disminuir un poco el tau probablemente en el tiempo, pero eso todavía tiene un largo tiempo por trabajar. Entonces, nuevamente toman el tema de cómo trabajar factores, ¿no? Factores que se han mencionado ahora, modificables, no modificables. Y ahí va la pregunta, ¿no? Un poco, Nilton, el estudio de las monjas, después de hace 30 años que se usa el Nostradamus, ¿no? Las monjas y el factor vascular, endotelial, la diabetes 3. ¿Cuánto debemos trabajar en ese tema, pero no con enfermedad de Alzheimer ya declarada, sino antes, mucho tiempo antes de que la persona tenga Alzheimer y el impacto que podría tener esto en el futuro, ¿no? Y para José Carlos, el tema de la depresión, ¿no? ¿Cómo diagnosticamos depresión cuando ya hay Alzheimer en estadios avanzados, ¿no? Porque tú has mencionado muy bien, María La Guerra lo menciona siempre, la depresión tardía como un factor de riesgo de Alzheimer, tú lo has mencionado. Pero en el paciente que ya tiene Alzheimer y no tuvo depresión antes, ¿cómo lo diagnosticas? Tú has hablado del sueño, pero también hay trastornos del sueño en Alzheimer. Y a veces los fármacos nos complican más que la enfermedad, ¿no? Entonces es un tema, no hay escalas para diagnosticar depresión en estos casos. ¿Cuál es tu recomendación en esos? Muchas gracias, doctor Varela. Sí, el estudio NUM, al que usted refiere, es el estudio de monjas y seminaristas que habitualmente año a año son evaluados cognitivamente y cuando mueren son evaluados patológicamente para ver las placas seniles y ovillos neurofibrilares y se correlaciona con la evaluación neuropsicológica. Y se han encontrado muchos avances, de hecho todo lo que sabemos es gracias a esos estudios. Y el principal factor que ellos encuentran es que las personas que tienen buena reserva cognitiva y tienen habilidades en el lenguaje cuando tenían 20 años de edad, ellos lo que han hecho es mirar este cerebro tiene Alzheimer, ¿no? Este cerebro patológicamente tiene enfermedad de Alzheimer, cognitivamente no tiene enfermedad de Alzheimer, y otro paciente que sí tienen tanto patología de Alzheimer como carga clínica de enfermedad de Alzheimer, y regresaron cuando tenían 20 años de edad y vieron que las personas que socialmente y cognitivamente eran de menor rendimiento eran las que iban a tener de todas maneras enfermedad de Alzheimer. Eso era simple porque se evaluaban las cartas que ellas escribían para solicitar su inclusión. Y las personas que tenían un bajo rendimiento a pesar de haber ido al colegio y tenían unas cartas muy someras, muy directas respecto de las otras que tenían una calidad para escribir y para rendir y para interpretar, es decir, las que eran paporreteras y se iban por las ramas, tenían menos posibilidad de desarrollar enfermedad de Alzheimer que las que sí tenían. Y con mayor evidencia aún que estas personas no tenían algún factor de riesgo adicional como apolipoproteinina Epsilon 4 o versus el Epsilon 2. De tal manera que algunas de ellas se van a proteger siendo socialmente interactivas y teniendo más producción, entre comillas, académica en la juventud. Entre los 20 y 30 años se define tu futuro, es la conclusión del estudio NUM. En realidad en las cartas no solamente era el contenido, sino la tipografía que utilizaban inclusive, ¿no? Ese es un estudio que realmente muchísimo. Gracias, doctor. A veces es muy difícil hacer la diferencia de diagnóstico, ¿no? En general los criterios son los mismos, pero uno de los marcadores más importantes es la apatía. Entonces, que sí hay diferencia entre una demencia, una depresión en la demencia y una depresión que no tiene que ver con síntomas demenciales, ¿no? Es uno de los marcadores más importantes cuando lo cogemos de inicio, básicamente, ¿no? Pero en lo demás, los criterios son exactamente iguales, lo cual complica las cosas. Entonces, hay varios artículos recientes donde se ve la importancia de hacer estudios para tener marcadores más certeros para el tratamiento de depresión, justamente, ¿no? En pacientes que tienen demencia. Mientras más avanzada esté, entonces a veces es más complicado, ¿no? Hacer el diagnóstico. Para complementar, en la duda, ¿es dable que uno le pueda dar un tratamiento antidepresivo? Sí, definitivamente sí. Definitivamente, ante la duda y generalmente va a funcionar, ¿no? Yo antes, para terminar, profesor Villalobos, yo creo que diagnosticar depresión en una persona de 65 años de edad hacia adelante es una bomba de tiempo. Yo sí
tengo mucho temor a decirle que usted está deprimido o usted va a tener deterioro cognitivo leve en 2 años y enfermedad de Alzheimer en 5 años. Y es el paciente que más lo sigo de cerca. El seguimiento longitudinal es una de las formas de exonerar de tus responsabilidades. Algunos decían 6 meses, 1 año. Yo creo que 2 años es un término en el cual tú podrías tratarlo, es decir, si asumes que es depresión, le das un antidepresivo, cualquiera que tú elijas. 6 meses va a mejorar, 12 meses va a estar mejor, 18 meses cómo estará y 24 meses. Si sigue igual, eso sí es depresión. Pero no vamos a dar con sorpresa que los deterioros cognitivos leve amnésicos mejoran a los 6 meses y a los 12 y 18 meses ya podrían estar como al comienzo. Y eso es deterioro cognitivo leve amnésico más que depresión. Yo creo que sí, el término depresión es un término muy difícil de diagnosticar, a determinar, hay que llevarlo muy de cerca y el seguimiento longitudinal es lo único que nos va a seguir de exonerar algún diagnóstico mal realizado en el tiempo previo. El doctor Alberto. Gracias, Eduardo. Ante todo, felicitar al panel, felicitar a Eduardo Penny por haberlo organizado, a Nilton, gran amigo, neurólogo, y al doctor San Martín inflamado, como dice el himno, por esta exposición, ¿no? Porque en realidad es importante, cada vez es más importante la demencia y los trastornos cognitivos. En realidad yo no puedo ceñirme a la observación que dijo Eduardo, o sea, acerca de preguntas y comentarios, porque mis comentarios son medio preguntas y mis preguntas son medio comentarios. Ante todo, quiero decir que hay acá un gran olvidado que es ha hablado Nilton con una precisión notable de que las demencias vasculares son prevenibles, pero hay una demencia reversible y curable que es la demencia por hidrocéfalo normotensivo, que no se ha hablado. El hidrocéfalo normotensivo da una demencia, por supuesto tiene tiene la famosa triada, la marcha a petit pas, como decían mis maestros franceses, la marcha a pequeños pasos, y las alteraciones esfinterianas. Esto es importante, pero es una demencia que una vez resuelto el hidrocéfalo con una válvula, el paciente retorna prácticamente a la normalidad. Entonces es una demencia con esperanza, creo que es la única. Otra cosa que nos puede definir la demencia y que no se ha hablado es el factor tiempo, sobre todo en los pacientes que ve Eduardo. Eduardo debe ver muchos viejecitos que de repente vienen con la hija, el yerno y la familia, dicen, no, mi papá está con demencia, doctor. ¿Y desde cuándo está con demencia? Bueno, hace como 2 semanas, o 3 semanas, o 1 mes. No hay demencias en corto tiempo. Los pacientes de la tercera edad están sobremedicados. Entonces, cuando tengamos una, entre comillas, demencia que ha evolucionado en 1 mes o en 2 meses, eso es cualquier cosa menos una demencia. Sobre todo, como dijo el doctor San Martín, cuando se le dan benzodiazepinas, no pocas personas, o no muchas personas, sabemos que, por ejemplo, la vida media del diazepam es de 60 horas. Y si le doy a un paciente 5 miligramos de diazepam 2 o 3 veces al día durante 15 días, voy a tenerlo realmente en un estado cataléptico en poco tiempo, ¿no? En cuanto a los síndromes de Bonnet, de Cortad y de Capgras, el síndrome de Bonnet se da solamente o casi exclusivamente en pacientes funcionalmente ciegos. O sea, no es un problema directamente de deterioro o de demencia, sino es un problema de falta de visión, ¿no? El síndrome de Cotard es el síndrome de estar muerto, que es también un problema muchas veces que se ve en accidentes vasculares en zonas precisas o comprometidas o difusos, y que fue, por ejemplo, algo que tuvo Jean-Paul Sartre poco antes de morir. Dijo que ya estaba muerto y que los que estaban a su alrededor estaban también muertos. Y el síndrome de los dobles, porque así se llama el síndrome de los dobles, el síndrome de Capgras, es un síndrome que también ocurre en pacientes no necesariamente dementes, sino con trastornos psiquiátricos o psicológicos.
Finalmente lo que quiero decir es que el porvenir del diagnóstico del Alzheimer y las demencias está, yo creo, no en los test, sino en los marcadores y, por ejemplo, en la evolución de la tomografía por emisión de positrones. O sea, está en la fase bioquímica y no en la fase de diagnósticos psicológicos y test, porque yo no me puedo meter 4 horas con un paciente, salvo para investigación científica, para diagnosticar que tiene tal cosa, cuando que de repente con una resonancia bien hecha puedo diagnosticar rápidamente, con unos cuantos hechos, que tiene una demencia frontotemporal. Finalmente, la demencia frontotemporal, por la pérdida de la conexión del sistema límbico con la corteza orbitofrontal, da esos problemas de tipo comportamental, de desnudez, exhibicionismo, desenfreno en ancianos que normalmente eran muy recatados, ¿no? O sea, esa pérdida de conexión del cíngulo, de la parte media del cíngulo con la parte media de la corteza orbitofrontal produce ese tipo de cosas. Entonces, gracias, Alberto. Gracias por tus comentarios. Pero quiero aquí introducir algo que me parece que es importante. Bueno, la primera cosa es que no hay demencia aguda, eso es delirio, hasta que se demuestre lo contrario, o sea, confusión aguda. Y creo que eso los médicos lo tienen más o menos claro, porque el problema es que hacen el diagnóstico de delirio cuando el paciente está en la fase de agitación, y la mayor parte de delirios no son agitados. Y eso es algo que es bien importante diferenciarlo. Hay algo que quería complementar a lo que había dicho Alberto, se trata, y hay una serie de estudios que están, digamos, tratando de encontrar los marcadores tempranos neuropsicológicos. Y eso es indudable por muchísimas razones. Primero, porque no son agresivos, y segundo, porque a través del tiempo están encontrando un buen correlato con marcadores de tipo bioquímico, inclusive desde el punto de vista radiodiagnóstico. Y hay 3 cosas con lo cual se está trabajando bastante. Uno son las alteraciones de sueño, que parcialmente la comentó José Carlos, tanto dormir mucho o dormir poco. La segunda es no solamente en Parkinson, pero las alteraciones del olfato también pudieran ser un síntoma temprano, una evaluación temprano. Y los canadienses, y aquí hay un argentino que está trabajando en Canadá mucho con esto, es el llamado dual task, o sea, medir la velocidad del adulto mayor caminando y a la vez, por decir animales. Y lo que se ha encontrado es increíble, porque tienen un excelente seguimiento. Es esos pacientes que tienen una menor velocidad al caminar, haciendo, digamos, diciendo los animales, cuando los hacen en seguimientos, muchísimos de ellos tienen demencia. Entonces, sí hay un correlato, y quisiera este comentario sobre todo sobre el dual task, que es algo que se ha publicado recientemente, pero que lo viene trabajando un argentino de hace muchos años en Canadá. Sí, primero, para discrepar con mi maestro, el doctor Villalobos, las pruebas cognitivas breves correlatan muy bien con el líquido cefalorraquídeo y con la tomografía de emisión de positrones. Y la resonancia magnética no da el diagnóstico. El diagnóstico es el supuesto clínico que el psiquiatra, el neurólogo, el geriatra, el internista realiza en el... Tiene más futuro en los exámenes bioquímicos y de imágenes que el progreso en los test. Sí. Ese es el futuro. Indudablemente la resonancia magnética no diagnostica, ¿no? Pero hay un correlato, pero el futuro es de la bioquímica y de los marcadores. Ahí iba mi comentario respecto a que cuando uno dice la resonancia magnética podría dar el diagnóstico, es que los jóvenes se dedican a pedir resonancia magnética sin tener un supuesto clínico. Y están esperando que la resonancia magnética les realice el diagnóstico si tú no tienes un síndrome demencial de tipo amnésico, que eso significa enfermedad de Alzheimer. Y si tú tienes un síndrome demencial de tipo disejecutivo, eso es frontotemporal o vascular. Si tú no tienes el supuesto clínico, el radiólogo que mira una imagen en muerto no ve todas esas 3 imágenes, los 3 casos que yo presenté. Ningún centro radiológico tenía el diagnóstico, porque no tenían el síntoma clínico que el clínico les había enviado.
tal manera que el mensaje es eso: tengamos un buen diagnóstico clínico y correlatemos con las imágenes. Y las evaluaciones cognitivas breves todas han demostrado correlato con el líquido cefalorraquídeo y con las tomografías por emisión de positrones. Nuestros estudios no tenemos el presupuesto para hacer eso, pero sí para ir a comunidades y entrevistar gente y demostrar que tienen ese tipo de problemas. Doctor. Perdón, un momentito, va a complementar el doctor y luego hacemos la pregunta. No tengo... Doctor, va a ser el complementario y después hace la pregunta. Respecto a los comentarios sobre los síndromes de Cotard y Capgras, en general estos se hicieron en gente más joven y son síntomas psiquiátricos gruesos, ¿no? Entonces el Cotard, como señaló el doctor, por ejemplo, recuerdo mucho a un paciente que decía que estaba muerto y entonces decía: doctor, no tengo pulmón, no tengo cerebro, no tengo boca. Y entonces cuando yo le dije: ¿y entonces cómo puede hablar? El paciente me miró, se cayó, ya no habló. Entonces son síntomas que ocurren, son gruesos en gente joven. Y lo que ocurre en pacientes ya con demencias digamos, es un pseudo Cotard o es un pseudo Capgras, ¿no? Porque están relacionados a los problemas de memoria específicamente, ¿no? Porque en el Capgras, cuando ocurre, en verdad la persona está convencida que la otra persona es un impostor, es un farsante, ¿no? Pero una vez que mejoran con tratamiento, desaparecen los síntomas. Gracias, José Carlos. Doctor, por favor. En primer lugar, felicito la amplitud y profundidad de los expositores, pero sí quisiera hacer algunos comentarios. Cuando hablamos de demencia o Alzheimer, estamos hablando, como la mayor parte de las enfermedades que no son curables, son simplemente tratables, y más que tratables, con modestia hipocrática, tendríamos que decir que son cuidables o ayudables. En cuanto al diagnóstico de Alzheimer, los neuropatólogos, con su tradicional escepticismo, dirían que no se puede hacer diagnóstico de Alzheimer si no se hace una biopsia y se encuentran los clásicos ovillos fibrilares. Lo demás, me ha impresionado mucho la gran cantidad de test psicológicos que no son determinantes, son simplemente orientadores y sospecha de que está ocurriendo o un Alzheimer o una demencia. Por otra parte, también me ha impresionado el tratamiento, ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos y una serie de otros medicamentos que tienen muy poco valor. Incluso los tests de la resonancia magnética absolutamente no son determinantes, porque todas las personas que pasan de los 65 años y se toman una resonancia magnética tienen un cierto grado de atrofia cortical y sin embargo no tienen trastornos de la memoria. Indudablemente que se tiene que hacer el tratamiento sintomático de todas las enfermedades intercurrentes. Si hay depresión, antidepresivos. Si hay ansiedad, ansiolíticos. Si hay diabetes, antidiabéticos. Si hay hipertensión, antihipertensivos. Por supuesto que no se puede descuidar. Pero lo que no he escuchado es otro, que yo no llamaré a tratamiento, sino simplemente una estratagema de ayuda, que yo llamo gimnasia mental. Yo he estudiado y trabajado en psiquiatría en Estados Unidos por 38 años, fundamentalmente en Nueva York y en Nueva Jersey. Y he tenido pacientes a los cuales yo diría que no los he tratado, los he cuidado y los he ayudado. Recuerdo muy claramente una señora de 80 y tantos años que me vino con trastornos de la memoria, el esposo la trajo y la traté por 2 años
hasta que murió de un infarto cardíaco. Pero ¿cómo la trataba yo y cómo la ayudaba? Recordando fechas históricas, recordando canciones, memorizando poemas, recordando la secuencia de los presidentes de Estados Unidos. Y al final de los 2 años que la traté, en las últimas sesiones, esta señora era capaz de recitarme toda la oración de Gettysburg del presidente Abraham Lincoln antes de la batalla. Muchas gracias. Muchas gracias por su comentario. Doctor Tello. Estamos siguiendo un orden. Doctora Tello primero. Buenas noches. La pregunta es para el doctor Custodio. El doctor Custodio mencionó que en las demencias probablemente las que son prevenibles son las vasculares, ¿no? Pero cuando uno ve con el envejecimiento, existe ya unas alteraciones en el endotelio, ¿no? Y últimamente hay gran información mencionando que dentro de la enfermedad de Alzheimer, en la fisiopatología, está comprometido el endotelio, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta a esto? Sí, cuando yo me refiero que es prevenible, significa que precisamente si tienes 35 o 40 años de edad y vas a seguir avanzando en edad, eso es un factor no modificable, pero la hipertensión sí podrías evitarlo, ¿no? Haciendo ejercicio aeróbico, comiendo mejor. Probablemente si eres hipertenso podrías tener una hipertensión controlada y no sufrir daño del endotelio. Y cuando ya hay daño endotelio significa que vas a tener compromiso vascular de todas maneras. Ahora, a que tú tengas trastorno cognitivo vascular o demencia vascular va a depender mucho de tu reserva cognitiva, ¿no? Entonces, si tú tienes daño endotelial, ¿cómo el daño endotelial podría producir enfermedad de Alzheimer o demencia vascular? Es lo que finalmente no estamos de acuerdo. Algunos piensan que finalmente la enfermedad de Alzheimer es de origen vascular. Y es por eso que las estrategias antiamiloide no funcionan hasta el momento, porque de hecho tienes un cerebro con mucho amiloide. Los anticuerpos monoclonales que estamos ensayando utilizando medicamentos para borrar el amiloide, borras el amiloide y la enfermedad continúa. Eso le da pie a los que dicen que la enfermedad de Alzheimer es de origen vascular. Así que hay mucho motivo para discutir sobre eso. De hecho, las estrategias antiamiloide que se han usado hasta la fecha han fracasado. Solanezumab, Bapineuzumab, solo quedan ahorita Gantenerumab y Crenezumab como antiamiloides. Actualmente nosotros ya iniciamos un ensayo clínico con pacientes con enfermedad de Alzheimer inicial y deterioro cognitivo leve amnésico para utilizar Crenezumab endovenoso una vez por mes. ¿Qué va a pasar? Lo sabremos en 4 años. Gantenerumab va a ser utilizado de manera subcutánea el año que viene con un grupo de pacientes peruanos también, y cuando nosotros decíamos ya basta con los antiamiloides, vayamos a ver qué pasa con los anti-tau, estamos hablando de aquí a 20 años. Si decimos anti-tau tampoco tiene que ver con la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer y sí con el daño endotelial. Yo diría en conclusión, vivamos sanos, menos estrés, comamos bien y mucho ejercicio aeróbico, interacción social es lo que nos va a proteger de cualquier enfermedad si nuestra carga genética esté ya marcada. Perdón, para responder si funciona la memantina, es una buena pregunta. Sí, José Carlos dijo bien claro que la memantina está indicada para estadios moderados a severos de la enfermedad. Ninguno de los antidemenciales, incluida la memantina, retrasa la progresión de la enfermedad entre 2.5 a 3.5 años de tiempo de tratamiento. Es decir, empujamos un poquito la curva nada más en eso. Conclusión, yo no creo que funcione, pero sí te permite calidad de vida. Cuando yo empiezo un tratamiento con inhibidor de colinesterasa a un paciente con enfermedad de Alzheimer, yo tengo que hablar mucho con el cuidador o con los hijos o con el cónyuge. Y mi pregunta es bien dura, pero real. Le digo, ¿usted está de acuerdo en gastarse 500 soles por mes para que su papá o su esposo siga comiendo con usted en los próximos 5 años sin saber siquiera quién es usted? Ese va a ser un buen paciente. Le estoy asegurando funcionalidad, es decir, capacidad para comer por sí solo,
obviamente independencia funcional en la actividad diaria básica es lo que aspiramos, y por lo tanto le quito de la cabeza esa idea que tienen los pacientes que con los tratamientos de 500 soles mensuales van a recuperar la memoria perdida o recuperar el lenguaje perdido. Ese es el techo que tienen los medicamentos actuales, es poco, pero muchas personas deciden darlo porque quieren tener a su padre acompañándolos para todos lados, seguir yendo al supermercado, seguir yendo a los restaurantes, comiendo, siendo independientes, pero probablemente no conversando con ellos, ¿no? Perdón. El problema con la memantina ya tiene cerca de 50 años. Se inició en el mercado alemán y la verdad es que los resultados son pobres, y no solamente eso, sino que cuando uno lo indica debería ser en casos moderados, y acá en el Perú los casos leves o los que tienen un problema de memoria no relacionados propiamente a un estado demencial lo consumen en una buena cantidad. El problema es que cuando ya uno inicia esos tratamientos a veces y uno quiere sacárselos porque la enfermedad está avanzada, a veces hay un deterioro del paciente en eso, sí, o sea, comían y uno le quita el medicamento y dejan de comer o algo por decir, y es terrible realmente sacar este tipo de drogas. Doctor. También igual, me perdonará usted, son preguntas, comentarios, preguntas. He oído, y no es un asunto que deba debatirse en la academia, que leer produce demencia de Alzheimer. Y acabo de escuchar que unos declarantes en la televisión dicen que tenían familiares con demencia de Alzheimer y que al darles marihuana curativa han mejorado. Hasta donde yo sé, las instituciones como la Academia, la Asociación Psiquiátrica, la Sociedad de Neurología no han dicho nada. Y la gente sigue con estas creencias y con estos mitos. Y yo quisiera al doctor Custodio sugerirle, por favor, porque no es la primera vez que en sus diapositivos, en donde dice el Instituto Peruano de Neurociencias, y esto sí es cuestión de la academia, se agregara el nombre del creador de ese instituto, que no sé por qué razones lo borran, inclusive me han dicho que hasta en el frontis del hospital, el doctor Julio Oscar Trelles, así se llama el instituto. Y no sería tampoco aceptable que los peruanos digan el Instituto de Salud Mental Noguchi y no agreguen el de Honorio Delgado. Así que por favor, una vez más les pido a los médicos del instituto que se acuerden de este gran creador que fue nuestro maestro. En segundo lugar, le agradezco al doctor Custodio que haya repetido en varias veces el término neuropsicología, es el término correcto. En el Instituto de Neurología, el doctor Trelles me dio el honor de crear el departamento de neuropsicología, que después, cuando él muere, lo cambian por departamento o servicio de neurología y la conducta. Esto es neuropsicología, y la neuropsicología está reconocida en el mundo. Yo soy miembro fundador de la Asociación Latinoamericana y Peruana, y la neuropsicología es, por ejemplo, la que nos diferencia los trastornos de conducta de los trastornos de comportamiento, que son totalmente diferentes, que en nuestro país lo han hecho sinónimos. Mi pregunta es, si en las pruebas que ustedes utilizan una prueba tan efectiva, validada en el Perú y en Latinoamérica, como el test de Heimburger y Reitan, que además de medir los problemas cognitivos, mide los problemas de afectividad, de sexualidad, etcétera, etcétera, que son problemas también en las demencias. El término demencia y Alzheimer se está generalizando tanto que la gente piensa que ya tiene Alzheimer cuando se olvida del nombre de su primera enamorada. Otros tipos de demencias que tampoco las he oído mencionar, las demencias tóxicas, por ejemplo, o las postraumáticas, que también requieren un análisis en el grupo de demencias, y evidentemente a nadie le gusta que le pongan un término que puede figurar en sus antecedentes personales. La demencia de Alzheimer es un tipo de demencia y evidentemente no sabemos todavía con exactitud cómo tratarla. Mi
sugerencia es que los trastornos afectivos y los trastornos sexuales, dentro de los diferentes aspectos neuropsicológicos, a falta de las pruebas para diagnóstico efectivo, se apliquen, y se apliquen bien por expertos en neuropsicología. Una sugerencia al doctor San Martín: su tema no es aspectos psicológicos, son aspectos psiquiátricos. Psicólogo no puede estar recetando cosas, ni diagnosticando temas como usted los ha analizado también. Su tema es aspectos neuropsiquiátricos, si usted quiere, pero son aspectos psiquiátricos. Y al doctor Penny, con el respeto que me merece, ¿por qué adulto mayor y por qué escamoteamos los términos viejos y ancianos, que son las quinta y sexta edad de la vida? Gracias. Voy a comenzar yo a responder la pregunta. En la Asamblea Mundial del Envejecimiento se estableció que la palabra anciano podía ser peyorativo y que el término adecuado era de adulto mayor. Por lo tanto, todos los países del mundo utilizamos la determinación de adulto mayor para tenerlo claro, nos guste o no nos guste, pero en términos científicos y habitacionales y todo es adulto mayor. En el Perú, como dije inicialmente, 60 años, en otras partes del mundo, en países más avanzados, 65. Pero esa es la terminología que debemos utilizar desde el punto de vista médico y en el día a día. ¿Quieres hacer un comentario? Sí, agradezco al doctor Artidoro Cáceres. Solo para referir, cuando yo presento a Instituto Peruano de Neurociencias, no es el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. El Instituto Peruano de Neurociencias es un centro de investigación que nació justamente para, sí, para saber llevar un gran con universidades extranjeras, de tal manera que podamos catalizar todo este ingreso de grants ganados para dedicarnos a investigación. Nada más, por eso después agradezco por sus comentarios. Gracias, doctor. En general, gracias por los comentarios, doctor. Y respecto a la marihuana, por ejemplo, todos tenemos la esperanza y nos aferramos a algo que pensamos que puede mejorar, ¿no? Y es lo que está pasando ahorita con la marihuana, ¿no? Que se le está haciendo una propaganda muy grande, pero en general todos sabemos que la marihuana produce deterioro cognitivo sola, ¿no? O sea, de por sí causa problemas cognitivos, ¿no? Se está usando el aceite de marihuana, se está extrayendo lo que es el cannabinoide, diferente al tetraidrocannabinol que da los síntomas adictivos, y el cannabinoide puede ayudar a algunos asuntos de conducta, funciona mejor en ciertas cosas, en convulsiones, glaucoma, pero específicamente para conducta, en demencia todavía hay mucho camino por recorrer, ¿no? Todavía hay varias cosas. Y sobre memantina, no es por chancar mucho la memantina, a veces en algunos pacientes les va bastante bien, ayuda un poco para la agresividad e irritabilidad, pero hay otros en que puede producir psicosis la memantina. Entonces, muchas veces yo he tenido la oportunidad de ver a algunos pacientes que estaban psicóticos y que se les iba aumentando la memantina, pensando que con la memantina iban a mejorar el problema, cuando el problema era generado por el propio fármaco, ¿no? Entonces siempre hay que estar atentos a eso también. Gracias, José Carlos. Bueno, esta ha sido una noche, creo yo, bastante simpática, probablemente incompleta porque hay muchísimos aspectos sociales, aspectos económicos, aspectos del cuidador, aspectos familiares en relación a este tema, además de los aspectos que ustedes han escuchado neurológicos y neuropsiquiátricos de estos pacientes. Problemas que tenemos nosotros es que todo problema de memoria, así no sea de gran importancia, mucha gente se asusta y piensa que es demencia. Y el problema es que demencia es igual a Alzheimer, que esa es otra de las grandes equivocaciones. Y esto está haciendo que inclusive los médicos tengamos un problema. Un componente muy importante en las demencias son la forma vascular, y la forma vascular está relacionada a cosas tan simples como hipertensión arterial, a con problemas de dislipidemia, a formas de vida. Y eso es de diagnóstico temprano. Primero es prevención
segundo, diagnóstico temprano y tercero, tratamiento. Ustedes saben, por ejemplo, el 20% de los pacientes hipertensos en el Perú están bien controlados, solamente el 20%. El 80% de los hipertensos no están controlados, estén tratados o no estén tratados o no sepan. Eso es un crimen. Ese es un crimen, que solamente 2 de 10 hipertensos sean tratados. Y esos son los pacientes que van a hacer, muchos de ellos, enfermedad cerebrovascular con demencia, o van a hacer infartos miocárdicos o infartos cerebrales, etcétera, etcétera. Y descuidamos algo que es perfectamente prevenible y que es perfectamente tratable desde un inicio, tratando de evitar este tipo de problema. Acuérdense que en Alzheimer hay 20 años antes de que se presenten los primeros síntomas. Entonces, si yo voy a tener un paciente de 60 años, ese paciente desde los 40 años probablemente está iniciando sus cambios anátomo-patológicos. Otra cosa que nos ha enseñado el estudio de las monjas que se inició en Minnesota es que no necesariamente hay correlación entre los hallazgos patológicos y la presencia clínica de los eventos. Y eso es lo que hace difícil el problema. Por eso es que creemos que no tenemos las respuestas sobre lo que es la enfermedad de Alzheimer realmente. ¿Por qué? Porque no siempre hay correlato entre estas cosas. Presencia de síntomas usualmente neuropsiquiátricos son los que llaman la atención a la familia, y es ese lo que lleva al paciente a la consulta. No son usualmente los problemas de memoria, son los problemas neuroconductuales los que los llevan a los familiares a buscarnos. Y yo sí creo, y estoy convencido de esto, que en nuestro país las pruebas neuropsicológicas cumplen un gran papel, porque son las que nos permiten hacer diagnósticos más o menos tempranos. Nosotros no tenemos una serie de condiciones económicas y a veces no tenemos en nuestros hospitales otras formas de hacer el diagnóstico, salvo cuando podemos hacer una medición de tau o de lo que ustedes quieran desde el punto de vista de investigación, pero no en forma rutinaria. Entonces queda muchísimo por hablar, por conversar, y creo que la academia, cumpliendo su papel, probablemente vamos a continuar conversando de este tema, ampliándolo, buscando información más básica. Hace unos 3 años apareció un artículo en el Annals of Internal Medicine donde decía: olvídense de tratamientos efectivos hacia el año 20. O sea, el 2020 no hay nada de nada, no va a salir cumpliendo con los criterios de investigación en el tiempo. Y ahora se está extendiendo esto a los años 25 y 30. O sea, las perspectivas no son muy buenas realmente desde el punto de vista de tratamiento de estos fármacos. Quiero agradecerle a todos ustedes por la presencia, por las preguntas, por los comentarios, y le cedo la palabra final al doctor Busalló. En nombre de la academia agradezco al doctor Eduardo Peña, al doctor Nilton Custodio y al doctor José Carlos San Martín por este magnífico simposio. Quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos el día jueves 26 a la sesión extraordinaria de incorporación como académicos asociados del doctor Ernesto Bancalari Benavides y del doctor Rafael Doig Bernuy, y como académico honorario en esa misma fecha del académico asociado doctor Eduardo Gotuso Herencia. Esto se va a dar, va a ocurrir en el auditorio Hugo Lumbreras Cruz de la Casa Honorio Delgado, y esto empezará a las 7:30 de la noche. El día viernes 27 va a haber una sesión extraordinaria de incorporación como académico honorario del doctor Salvador Moncada en el auditorio del Instituto Nacional de Salud a las 7:30. Y el día sábado 28, la tertulia académica, rol social de la Academia Nacional de Medicina y algunos aspectos históricos. El expositor va a ser el doctor Osvaldo Salaverry García en el Centro de Convenciones acá, en el 3er piso a las 11 de la mañana. Agradezco su amable concurrencia. Buenas noches.